Pues bueno, estamos aquí porque me ha escrito Valeria, que es una estudiante de bachillerato que está haciendo su trabajo de fin de bachillerato del enamoramiento y me va a hacer unas cuantas preguntas sobre el tema. ¿Cómo definirías psicológicamente el enamoramiento de forma simple? El enamoramiento, a ver, es un proceso neuroquímico en el cual sentimos una atracción muy intensa hacia otras personas y es de la etapa inicial del amor romántico. Es una reacción neuroquímica pero que también influye en nuestro comportamiento. ¿Qué cambios se producen en el cerebro durante esta etapa? Pues hay muchos cambios en el cerebro. Cuando nos enamoramos hay un subidón de dopamina, que es un neurotransmisor que es del mismo de las adicciones, por eso la gente cuando se enamora tiene mucha necesidad de estar con su pareja, como si fuera una drogodependencia. Después también se disminuye la actividad de la parte prefrontal del cerebro, que es la parte relacionada con el sentido crítico, el juicio, la toma de decisiones. Por eso se suele decir que el amor es ciego, porque no nos ayuda, no nos permite ser muy racionales, por decirlo de alguna manera. También hay una bajada de la serotonina, que esto hace que se pueda sentir más ansiedad y que solo te calme la persona de la que te estás enamorando. Y también hay una disminución de la actividad de la amígdala, que es una parte del cerebro relacionada con la búsqueda de peligro o con las señales de peligro. Entonces esto hace que no veamos las señales de peligro de la persona de la que nos hemos enamorado. Es decir, nos cuesta bastante ver las red flags. De hecho, el cerebro de una persona enamorada se parece más al cerebro de una persona adicta que al cerebro de una persona que vive tranquilamente, en calma y en paz. ¿Cuáles son los efectos positivos más frecuentes del enamoramiento? Bueno, pues sentir euforia, el subidón, ¿no? de la autoestima, el tener un propósito, el sentirte acompañado, sentir que has encontrado tu media naranja. Sí. Es muy positivo. ¿Y los negativos? Del enamoramiento, pues bueno, a veces se genera dependencia, obsesión, idealización, miedo al abandono. Bueno, es más difícil gestionar las emociones a veces. Desde tu experiencia, ¿qué beneficios psicológicos suele aportar el enamoramiento a las personas? ¿Beneficios psicológicos? Sí, tipo, ¿qué le produce a la persona que le haga mejorar respecto a cuando no estaba enamorada? A ver, tener una pareja y enamorarte de alguien yo creo que es de las mejores experiencias que puede vivir el ser humano y es pues ese sentido de pertenencia, el sentirte acompañado, esa autoestima, ese propósito, esa compañía, el compartir. Hay muchas cosas positivas que nos aporta a nivel psicológico. ¿Y qué problemas relacionados con el enamoramiento observa con mayor frecuencia en consulta? Pues en consulta sobre todo vemos pues vemos rupturas, vemos desamores, vemos decepciones, también pues del amor no correspondido o personas que están enamoradas de una persona que les da esa intermitencia de ahora sí, ahora no. Eso genera mucho enganche y mucho malestar. Traumas, apego ansioso, muchas inseguridades, celos, conflictos, rupturas. ¿Qué estrategias terapéuticas o recomendaciones suele emplear para abordar estos problemas? Bueno, en primer lugar hay que reconstruir la autoestima de la persona, porque cuando una persona llega a consulta por un tema de desamor o ruptura, pues suele estar muy mal, muy destrozada y hay que reconstruir esta autoestima e identidad. Yo también recomiendo siempre el contacto cero, hay que rehacer un poco la vida de la persona, pues recuperar hobbies, recuperar vida social, buscar un propósito, porque eso que se ha roto o eso que está mal, pues hay que reconstruirlo. ¿Cuál es el más difícil de solucionar y cuál es la recomendación que usted prescribe? De los problemas más difíciles que suele generar el amor o el enganche, yo diría que es este amor intermitente, lo que decía, estar con una persona que a veces te dice que te quiere, pero a veces dice que no. Estar con una persona que a veces te da muestras, señales de amor y seguridad y a veces todo lo contrario. Eso genera mucho enganche. En el cerebro se activa como el mismo mecanismo de la ludopatía, porque hay una incertidumbre para ver si viene la recompensa y eso engancha. Eso es más difícil de tratar en consulta porque son personas que no han recibido un no claramente. Es más fácil asumir un duelo si tu pareja te dice, mira, es que no quiero estar contigo, quiero dejarlo, punto, que no si te dice un día que sí, otro día que no, porque eso genera esperanza y cuando hay esa esperanza pues cuesta más soltar.
¿Y qué recomendación o manera de solucionar este problema suele emplear? Bueno, pues un poco hacer entender a la persona del círculo vicioso en el que está, hacerle ver que ese enganche se basa más en la esperanza y no en hechos reales, intentar que se dé cuenta de que la coherencia es muy importante, reconstruir su autoestima, hacer contacto cero. ¿Y sabe usted cómo pueden prevenirse o reducirse los efectos negativos asociados al enamoramiento? En la sociedad. Sí, una persona que, por ejemplo, es la primera vez que se va a enamorar o algo así y tiene miedo a los síntomas más negativos, más comunes que has dicho antes, por ejemplo, que quiere prevenirlos, ¿qué puede hacer? Bueno, pues trabajar mucho la autoestima individual, entender que el enamoramiento es una fase, porque también hay muchas parejas que lo dejan después de que el enamoramiento pase. Claro. Y es diferente estar enamorado que amar a alguien. Entonces, saber bien qué significa el amor sano, trabajar en la autoestima, trabajar en tu vida propia, cuantos más pilares de tu vida tengas a nivel individual, mejor te vas a vincular con la otra persona. ¿Qué señales indican que un enamoramiento ha dejado de ser sano? Bueno, pues la toxicidad se puede ver de muchas maneras, desde pues la manipulación, la discusión constante, la dependencia excesiva, el sentir que sin tu pareja no serías nada, el no saber tomar decisiones por uno mismo. También, obviamente, si hay malos tratos, si hay violencia, si hay situaciones graves, pues sería un indicador de que eso no está siendo sano. La obsesión, porque el enamoramiento debería de ser una fase, pero si vemos que eso se mantiene, pues es indicador de que hay algo ahí que quizás no funciona bien. ¿Qué relación existe entre el enamoramiento y la dependencia emocional? Bueno, el enamoramiento es esta fase inicial del amor y se da hacia tu pareja, en cambio la dependencia es un patrón estable en el tiempo y que se puede dar a más personas, no solo a la pareja. Tú puedes ser dependiente emocionalmente de otras personas. A veces una conlleva a la otra, pero son términos diferentes. ¿Cómo afecta una ruptura amorosa al bienestar psicológico de una persona? Pues afecta mucho, pues porque se rompe una parte de tu identidad, se rompe un pilar de tu vida, el propósito que tenías de vida pues cambia, cuesta mucho, normalmente es traumático, además que no se nos enseña a tener rupturas sanas. Normalmente cuando hay una ruptura suele ser todo muy doloroso, hay cosas que no se dicen, cosas que no se saben, cosas que se hacen mal, se hace daño al otro, entonces todo eso hace que sea más difícil de gestionarlo de forma sana y positiva. ¿Cuáles son los síntomas emocionales y conductuales más comunes tras una ruptura? El aislamiento, la pérdida de hábitos, obviamente la tristeza, el vacío, ganas de llorar, pérdida de apetito, insomnio, pues todo lo que puede hacer que la persona esté mal. Y a nivel así como más observable, el aislamiento, que dejes de hacer cosas porque, claro, has tenido una ruptura y lo único que te apetece es estar en casa y en la cama y dormir. ¿Qué estrategias considera más eficaces para afrontar el desamor de forma saludable? Para afrontar el desamor. Sí, el desamor me refiero a una ruptura. Pues contacto cero, porque es muy difícil normalmente, ¿vale? Si ha sido una ruptura traumática, es muy difícil si mantienes contacto con esa persona rehacer tu vida, suele ser imposible. Entonces, contacto cero por lo general, construir muchos pilares, pues tu vida social, tus hobbies, tu trabajo, tu economía, tu familia, tus hábitos, el tiempo y el reescribir un poco y el ir cambiando la perspectiva de todo lo que ha pasado, porque con el tiempo podemos ganar perspectiva y no se trata de no mirar para atrás, tenemos que mirar para atrás, ver qué ha pasado, de dónde venimos, por qué ha habido esta ruptura, cómo me he sentido, cómo se ha sentido el otro, pero hacerlo de una forma constructiva. ¿Ha observado diferencias significativas entre adolescentes y adultos en la forma de experimentar el enamoramiento? Sí, los adolescentes aún tienen el cerebro en desarrollo, entonces suele ser mucho más intenso, mucho más traumático, mucho más, sí, a nivel de intensidad hay mucha más intensidad emocional,
pero es también porque no tienen la experiencia suficiente, suele ser las primeras relaciones. Y esto que decía del desarrollo, que aún nos estamos desarrollando como personas, como adultos, y eso hace que se viva todo de forma más intensa y traumática. ¿Y entre hombres y mujeres? Pues mira, yo he visto de todo y también veo a hombres que sufren por amor y también veo a mujeres. Sí que es verdad que estadísticamente veo a más mujeres, pero creo que es porque también las mujeres vienen más a terapia. Entonces creo que esa diferencia no es muy significativa. ¿Las estrategias o recomendaciones utilizadas son diferentes para cada uno de estos grupos? Desde mi punto de vista, no. Es lo mismo para todas las personas. Tanto hombres, mujeres, adolescentes o adultos, tenemos que construir una autoestima sana para poder vincularnos bien con los demás. ¿Y hay variaciones en la eficacia de estas estrategias para cada uno de estos grupos o sirven por igual? Sirven por igual y sí, de la misma manera. Según su punto de vista, actualmente las redes sociales tienen algún efecto positivo o negativo en la forma de vivir las relaciones y el enamoramiento. Pues de forma negativa porque llevan a la idealización, a la comparación, a las apariencias. Cuántas personas, influencers o tal, parece que tienen una relación idílica y después te enteras de que lo han dejado o que era súper tóxico. Así que hace que la gente se compare más y te quedes con esa apariencia de que todo va genial, pero no tiene por qué ser así. Algunos estudios sugieren que el enamoramiento activa circuitos cerebrales similares a los implicados en las adicciones y drogas. ¿Considera adecuada esta comparación? Sí, porque como te decía, el cerebro de una persona enamorada se parece un poco al cerebro de una persona adicta. Se activan circuitos cerebrales parecidos y se genera mucha dopamina, que es lo que genera como esa sensación de adicción. Obviamente, a ver, no soy especialista y si hiciéramos una resonancia magnética seguramente habría diferencias, pero hay algún circuito cerebral parecido. ¿Cree usted que se podría tomar una sustancia o realizar algún tipo de actividad que provoque los mismos efectos y sensaciones que el enamoramiento? Seguramente alguna que otra droga puede dar efectos parecidos. No sé si la cocaína o el MDMA, pero seguramente existen drogas o sustancias que puedan hacerte sentir cosas tan intensas como el enamoramiento. Vale. Y por último, ¿crees que se podría tomar una sustancia o realizar algún tipo de actividad para desenamorarse sin necesidad de sufrir? No, porque aunque pueda haber alguna droga que pueda generar ese efecto en positivo, para tratarlo y trabajarlo no sirve una única pastilla porque el enamoramiento es mucho más complejo. Hay muchos circuitos implicados en el cerebro y en todo y sería muy difícil de conseguir que con una pastilla te desenamoraras. Ojalá la gente dejaría de sufrir. Pues muchísimas gracias.